Bien, buenas noches, estimados participantes de la unidad curricular de costos aplicados. Quien les saluda y le da la bienvenida una vez más, su tutor influencer, el magíster Ramón Oscar Pérez, quien los ha estado acompañando en estas semanas de clase. Hoy, jueves 25 de junio del 2026, damos inicio a nuestra segunda y última clase en vivo de nuestra unidad curricular Costos Aplicados de este lapso académico 2026-6. Es importante, estimados participantes, mencionarles que ya estamos en la recta final para culminar este lapso académico mensual. Es importante también decirle de que ustedes tienen cargadas ya sus notas en zona de estudiantes, lo que quiere decir que ustedes pueden ir verificando y corroborando cada una de sus calificaciones. En el caso que haya duda y no haya cuadre en lo que dice aula virtual versus zona de estudiantes, pueden comunicarse a través de un mensaje privado y con gusto estaremos revisando. Bueno, ya para entrar en materia, vamos a abordar lo que es el núcleo temático 4, que nos habla sobre el plan estratégico de costo de una entidad. Pero antes de nosotros dar inicio y conocer un poco de qué se trata ese núcleo temático, vamos a repasar lo que es la contabilidad de costos. ¿Por qué? Porque va amarrado a lo que son los costos aplicados dentro de una entidad. La contabilidad de costos se utiliza para registrar, analizar, controlar los costos de producción de una empresa. Ayuda a identificar ineficiencias y oportunidades de ahorro en los procesos productivos, proporcionando información detallada sobre los costos directos e indirectos, fijos y variables. Es fundamental para la toma de decisiones estratégicas y la planificación financiera. Fíjense que nosotros hablamos de decisiones estratégicas, hablamos de planificación financiera y es lo que va amarrado del núcleo temático 4 cuando nosotros hablamos de plan estratégico. Y cuando hablamos de plan estratégico dentro de una organización, automáticamente se nos deriva una serie de elementos como misión, visión, objetivos, matrifoda, cuál es la meta que va enmarcado la organización. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de plan estratégico, ¿qué nos viene? Nos viene a la mente bibliografía, frases célebres, proceso, definición, historia, niveles, cada una de estas palabras que son clave dentro de lo que es plan estratégico como tal. Ahora bien, cuando nosotros decimos qué será un plan estratégico de costo, ¿por qué? Porque lo estamos enlazando con ese costo que va aplicado dentro del proceso productivo. No es más que, bueno, una herramienta clave para las entidades que buscan maximizar el valor y la eficiencia en cada una de las operaciones. Este plan se centra en la optimización de esos costos alineados. ¿Alineados a qué? A esos objetivos empresariales, objetivos que van de la mano desde la parte directiva y que deben ir en cascada hasta conocer el rumbo, o sea, que todos los trabajadores conozcan el rumbo de la organización, incluyendo un análisis del entorno, método de estimación, importancia de los costos, toma de decisiones, porque aquí lo importante es que cada uno de esos planes que nosotros manejamos es para qué, para tomar decisiones y que esas decisiones sean evaluadas antes de darle el ok y la ejecución como tal. Recordemos que tomar una decisión no es fácil. ¿Ok? Porque no es fácil, porque dentro del marco estratégico, dentro del plan estratégico, puede garantizar.
una parte favorable o una parte desfavorable a la hora que se tome una decisión de manera incorrecta. El plan estratégico de costo tiene varios elementos y dentro de los elementos tenemos el análisis del entorno. Aquí evalúa factores externos que afectan la estructura de costo, como en este caso el análisis PESTEL, que quiere decir político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. ¿Ok? Tenemos el análisis DAFO o el análisis FODA, ¿ok? Como también se le conoce. Aquí va a permitir identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, que es esa parte interna y externa que influye en las estrategias de costo. Más ahorita tenemos que también tener una claridad en esa matriz FODA. ¿Por qué? Porque con esta situación que tenemos país, con esta economía cambiante, automáticamente esos precios suben, no bajan, sino que suben. Y nos distorsiona un poco esa estructura de costo y como impacto tiene a nivel de flujo de caja. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos que desembolsillar más dinero. Tenemos también el método de estimación, que es utilizar técnicas como el costeo por actividad, que es el ABC, y el costo del ciclo de vida para calcular los costos de una manera precisa. ¿Ok? Recordemos que a nivel estratégico antes se manejaba lo que es también la parte del presupuesto y el presupuesto nos permitía a nosotros ir conociendo cómo íbamos, si de repente nos habíamos excedido, si de repente faltaba, si estábamos como quien dice en punto de equilibrio, es decir, estábamos en diferencia cero, pero ahorita con la situación económica país es muy variante. Y por último, tenemos la definición de los CAPE, que esto más que todo son esos indicadores, indicadores clave que va a permitir el rendimiento para medir el éxito del plan y la alineación de objetivos empresariales. Una vez conocido lo que es la definición y conocido los elementos que son clave, tenemos también objetivos, objetivos que nos va a permitir estar, como quien dice, sincronizado. El primer objetivo, el análisis del entorno. Eso es vital. ¿Por qué? Porque aquí vamos a evaluar factores externos que van a afectar la estructura de costo. Tenemos los métodos de estimación, que son esas técnicas para calcular costos, como estimación por analogía y paramétricas. Tenemos el costo por meta o costeo por meta. Son estrategias que determinan costos permisibles basados en el precio de mercado y el margen deseado. Tenemos el costeo del ciclo de vida, análisis de todos los costos asociados a un producto a lo largo de una vida útil. Tenemos la competitividad, que es adaptación a las condiciones cambiantes del mercado y las necesidades de los clientes. Y tenemos la sostenibilidad, que es maximización de la rentabilidad y el sostenimiento a nivel de largo plazo. ¿Ok? Recordemos que las organizaciones tienen proyectos a corto, medianos y largo plazo. ¿Qué es lo importante? Ir revisando cada uno de esos elementos, cada uno de esos factores, cada uno de esos pasos que se van ejecutando para ir viendo si vamos bien o vamos mal, ¿ok? Porque recordemos que a la hora que haya alguna interrupción dentro del proceso, automáticamente podemos aplicar lo que es la reingeniería y la reingeniería simplemente es evaluar ese proceso, mejorarlo para que no nos afecte a nivel de procesos productivos. Y bueno, el objetivo de la planificación estratégica a nivel de costo es solo reducir costos, sino también es invertirlo de manera inteligente. ¿Para qué? Para generar mayor valor, asegurar sostenibilidad financiera, un proceso riguroso y secuencial que va a garantizar la precisión en todo lo que tiene que ver las proyecciones financieras. Recordemos que las proyecciones financieras no es más que esa proyección
que yo voy a tener a nivel de ingresos y desembolso. ¿Para qué? Para simplemente medir esa rentabilidad que yo quiero tener. ¿Alguna pregunta hasta los momentos, duda o inquietud? Es importante también, estimados participantes, recordarles que esta clase en vivo está siendo grabada. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que aquellos participantes que no pudieron conectarse se puedan conectar en el momento que lo amerita. Recordemos también que lastimosamente en nuestro país estamos sufriendo esas crisis de electricidad que no tenemos un horario establecido, sino que simplemente nos va arropando en los horarios que caen. ¿Ok? Entonces, bueno, allí es importante ustedes tenerlos presentes. Y bueno, no me pude conectar porque simplemente no tuve luz. Automáticamente me voy al foro de anuncios del facilitador y ahí van a estar los links de cada una de las clases que nosotros estamos viendo en vivo. Cuando hablamos de costo, también es importante hacer mención a las normas internacionales de contabilidad o normas internacionales de información financiera. Aquí, porque es importante esa parte de costos aplicado a las pymes, que es pequeñas y medianas entidades o empresas, como también muchos autores lo llaman, básicamente es la implementación de un plan estratégico de costo. Aquí automáticamente va a permitir que sea la organización más competitiva y sostenible. ¿Sostenible en dónde? En el mercado. Un análisis adecuado de los costos puede ayudar y a evitar la insolvencia y mejorar la rentabilidad a largo plazo, que es realmente lo que la organización pide y busca ser rentable a largo plazo. En resumen, un plan estratégico de costo no solo se centra en la reducción de gastos, sino en la creación de valor, en la mejora continua, lo que es esencial para el éxito empresarial en un entorno competitivo. Ahora decimos, ¿por qué es importante la administración estratégica de costos en las empresas? Bueno, la administración estratégica permite a las empresas entender, gestionar, optimizar los recursos de una manera inteligente. ¿Alineado a qué? A las decisiones financieras apegadas a los objetivos estratégicos. Su importancia no radica únicamente en controlar el gasto, sino en cómo transformar los costos en una herramienta para la mejora continua, la competitividad y la innovación. En un entorno empresarial cambiante y competitivo, las organizaciones que aplican este enfoque no solo sobreviven, sino que van a lograr adaptarse y a diferenciarse y sobre todo a crecer en el mercado. Este tipo de administración integra el análisis financiero con la estrategia empresarial, ayudando a detectar oportunidades de mejora, anticipar los riesgos, construir modelos de negocio que van a ser más eficientes dentro de ese proceso productivo. Cuando yo soy más eficiente, ¿qué me va a garantizar a mí? Me va a garantizar un producto de calidad, un producto que al ser recibido, en este caso, por el comprador, por el consumidor, va a lograr satisfacción como tal. Cuando una empresa entiende en profundidad cómo y por qué incurre en ciertos costos, ¿qué te va a permitir tomar mejores decisiones? Va a evitar desperdicio. Va a dirigir recursos hacia actividades que realmente van a aportar valor. Por eso, aplicar esta metodología no es una opción, es una necesidad para cualquier organización que aspire a mantenerse vigente y rentable a largo plazo. Fíjense ustedes lo importante, mantenerse vigente, que ahorita es cuesta arriba, las organizaciones mantenerse vigente. ¿Por qué? Por todas esas amenazas que tenemos a nivel de país. No nada más a nivel económico, sino a nivel político, social, cultural, ¿verdad? Entonces, todo eso
impacta dentro de la organización. La administración estratégica tiene componentes que van de la mano. Los componentes no son más que una serie de elementos clave que van a permitir la aplicación efectiva dentro de la organización. Estos componentes no solo ayudan a entender con mayor precisión el origen y comportamiento de los costos, sino que también permiten alinear, gestionar financieramente los objetivos estratégicos del negocio. Dentro de esos componentes los podemos ver en cuatro grupos. Costeo basado en actividades, que es más que todo el ABC, la cadena de valor y análisis estratégico, el benchmarking de costos y análisis del entorno, y la planificación y control de costo a largo plazo. Fíjense ustedes que a mediado que hemos desarrollado la clase, hemos visto siempre la palabra largo plazo. Esa palabra largo plazo es la garantía que me va a permitir a mí mantenerme en el tiempo. Y esa planeación a largo plazo es garantizar que yo mantenga mi mercado y busque nuevos mercados, es decir, nuevos clientes que me mantengan y me sostengan a mí la rentabilidad en el tiempo. Vamos a ver. Costo basado en actividad, el ABC, es el costeo basado, también conocido como Activity Based Costing, ¿ok? Que es actividad basada en costo. Esta es una metodología que asigna los costos a los productos o servicios en función de las actividades que realmente los generan. A diferencia de los métodos tradicionales, no se basan en promedio ni en datos reales ni detallados. ¿Ok? Este enfoque permite identificar con precisión qué procesos consumen más recursos y cuáles aportan mayor valor. Como resultado, la empresa puede detectar ineficiencia, eliminar actividades innecesarias, enfocar esfuerzo en lo que realmente importa. Es una herramienta poderosa para mejorar la rentabilidad desde la raíz. Esto es básicamente el costo basado en actividad. Pero tenemos también la cadena de valor y análisis estratégico. Este componente se basa en el concepto de cadena de valor propuesto por Michel Porter, que analiza todas las actividades que una empresa realiza para crear un producto o servicio. En la administración estratégica de costos se utiliza este modelo para identificar qué parte del proceso genera mayor valor y cuáles representan oportunidad de mejora. El análisis estratégico de la cadena de valor va a permitir entender cómo se conectan los procesos internos y externos, desde la adquisición de materias primas hasta la entrega final al cliente. Esto ayuda a tomar decisiones más acertadas sobre qué actividades mantienen, mejorar, subcontratar o eliminar. Recordemos que en todo proceso productivo generan mermas, generan desperdicio. ¿Qué es lo importante? Evaluar ese porcentaje de impacto que tengo yo sobre los costos. ¿Por qué? Porque debe ser mínimo para yo poder garantizar la optimización del costo del producto que yo estoy fabricando o simplemente estoy elaborando. Tenemos también el benchmarking de costos y análisis del entorno. Este consiste en comparar los costos propios con los de las empresas similares o líderes del sector, con el objetivo de detectar brechas, deficiencias y oportunidades de mejora. Esta técnica no solo permite evaluar el desempeño interno, sino también entender dónde se encuentra la empresa en relación con sus competidores.
Este análisis se complementa con el estudio del entorno, que incluye factores como cambio en la tecnología, regulaciones, comportamiento del consumidor, condiciones económicas. Al integrar estos elementos, la administración estratégica de costo se adapta mejor a la realidad del mercado. Y más ahorita tenemos que adaptarnos a esa realidad que tenemos nosotros en el mercado, donde los precios día a día suben. Entonces, la estructura de costo debemos jugar y actualizarla para que al yo aplicar todos esos elementos del costo, recordando los materiales, mano de obra y carga fabril, pueda garantizar rentabilidad en el precio como tal. Y por último, tenemos la planeación y control de costo a largo plazo. Es un componente esencial para garantizar la sostenibilidad financiera de la empresa. No se trata solo de controlar los gastos actuales, sino de proyectar escenarios futuros, establecer las metas claras y diseñar estrategias que me van a asegurar a mí el uso eficiente de cada uno de los recursos con el paso del tiempo. Este enfoque permite identificar tendencias, prever riesgos, preparar respuestas estratégicas, establecer objetivos sobre los costos a largo plazo y la empresa va a poder alinear su presupuesto con su visión de crecimiento, evitando decisiones apresuradas o reactivas. Bien, estimados participantes, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Recordemos que a la hora que tengamos duda, podemos plasmar nuestras dudas en foro de dudas, no en mensajería privada. ¿Por qué? Porque quizás la duda que tenga uno de ustedes puede tenerla sus compañeros. En el foro de duda, en el momento que ustedes formulen su pregunta, yo les estaré dando respuesta con todo gusto como tal. Seguimos. ¿Cómo contribuye a una mejor toma de decisión? La administración estratégica de costos proporciona información detallada, oportuna y útil. Va a permitir evaluar con mayor precisión las consecuencias de cada acción empresarial. No se trata solo de mirar los números, sino de entender el contexto detrás de cada costo. Es decir, no es que, bueno, yo represento, bueno, una variación de costo de 5.000. Ajá, pero no es simplemente mirarle el 5.000, sino ver detrás de ese número, entender el contexto, o sea, qué lo comprende, qué lo compone, si está bien o no clasificado, según la estructura y parametrización que yo tenga a nivel de mi sistema contable como tal. Como esta herramienta, los responsables pueden comparar escenarios, anticipar impactos financieros y elegir la opción más viable desde el punto de vista estratégico, ya sea lanzar un nuevo producto, entrar a un nuevo mercado, rediseñar un proceso interno, contar con datos de calidad, reduce el riesgo y aumenta la efectividad. ¿Ok? Además de este enfoque, también ayuda a priorizar inversiones, ajustar recursos hacia actividades que realmente promueven ese crecimiento sostenible y la competitividad de la empresa. Pero también cómo contribuye a una mejor toma de decisión, es importante también saber y conocer qué impacto en la rentabilidad y
sostenibilidad tienen el negocio. Uno de los aportes más resaltantes, ¿ok?, de la administración estratégica de costo es la capacidad. ¿Capacidad para qué? Para mejorar la rentabilidad sin comprometer la calidad ni la operación. Al identificar los costos ocultos, innecesarios o mal gestionados, permite redirigir recursos de forma más eficiente. También impulsa la sostenibilidad, ya que se fomenta el uso racional de los recursos. Esto va a permitir reducir desperdicio, promover decisiones alineadas a largo plazo, no solo beneficiar a la empresa en términos financieros, sino también en mejorar la imagen frente a sus clientes, inversores y sociedad. Y no podemos dejar a un lado lo que es la parte de la calidad del producto, ¿ok? Que eso es importantísimo. En resumen, cuando se administra estratégicamente el costo, se construye un negocio más fuerte, un negocio competitivo, un negocio preparado para los desafíos del futuro en cada una de las etapas que viven las organizaciones. Y también no dejando a un lado lo que es el análisis del entorno. ¿Por qué? Porque ese análisis del entorno vemos todo lo que pasa a nivel político, a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural, a nivel tecnológico también. Porque ahorita para nadie es un secreto el uso de las IA, de la inteligencia artificial, donde permite también resguardar esa información que nos sirve como apoyo dentro de nuestro proceso productivo. Algo también que debemos tener claro y que siempre es una pregunta que hacen los estudiantes: profesor, ¿la IA va a reemplazar al ser humano? No, la IA simplemente es una herramienta que nos permite, nos ayuda a garantizar los procesos, a conocer los procesos, saber más de ellos, pero nunca, nunca, nunca va a reemplazar al ser humano. Aunque haya países donde automáticamente hayan robots ya que estén programados para limpiar, para atender llamadas, pero nunca va a ser reemplazado, porque recordemos que la tecnología siempre va a ser operada por la mano del hombre. Bien, estimados participantes, ya para finalizar, los dejo con este pensamiento. Para adquirir conocimiento, uno debe estudiar, pero para adquirir sabiduría, uno debe observar. Y así mismo es. La observación es principal en todo profesional porque nos ayuda a observar, conocer cada uno de los procesos. Y mediante la observación adquiero sabiduría. ¿Y la sabiduría viene de qué? De estudiar. Y al yo estudiar, aprendo conocimientos que me permite fortalecer cada uno de ese elemento que me arropa dentro de mi ámbito profesional. Bueno, estimados participantes, para mí fue un verdadero placer haberlos acompañado en esta unidad curricular. Costos aplicados, ya estamos en la recta final para cerrar este laxo 2026-6, deseándole el mayor de los éxitos. Como digo yo, sigan adelante. Si se caen, no se queden en el piso. Simplemente levántese y continúen. Recuerden que el éxito va a depender de cada uno de ustedes. De verdad que bueno, Dios los bendiga y seguimos en línea desde la virtualidad. Hasta otro próximo encuentro, si Dios lo permite. Que tengan todos una feliz noche y un abrazo en la distancia.